Bendiciones a todos. El día de hoy vamos a continuar y yo creo que es el último día que vamos a hablar directamente bajo esta serie de la cruz. Y el subtítulo sería Porque Él vive, yo vivo. Vamos a leer nuevamente el pacto que ofrece Dios a su pueblo, aquellos que están bajo su nombre de la familia divina. Somos nosotros los santos, sus hijos. Veamos en el libro de Jeremías 31:31. Y vemos que dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sabemos que el pacto que Dios ofrece es con su pueblo Israel al principio, porque es a quienes le dio la ley y se reveló a ellos con su poder y sus grandezas. Pero también sabemos que todo aquel que por fe seguimos, lo recibimos el sacrificio de la cruz, vamos a ser injertados entonces en ese árbol genealógico de Israel. Vamos a ser hijos también de Dios y hermanos, teniendo a Jesús como nuestro líder y hermano mayor, digamos. Entonces, cuando pensamos en todas estas cosas que ofrece en este nuevo pacto, está comparando el antiguo con lo que ha de venir. En ese tiempo estamos hablando del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, y todavía no se ha revelado, no ha nacido Jesús aquí en la tierra. Todavía tiene que venir y cumplir la profecía del propósito de su venida. Sin embargo, está diciendo que va a ser un nuevo pacto con este nuevo pueblo, con esta nueva casa de Israel y de Judá. ¿Por qué él nombra a los dos? Porque Israel estaba dividido en dos. Israel era en la zona del norte y Judá era la del sur. Sin embargo, todo Israel, a eso se refiere esa nación. Ahora sabemos que también se amplía hacia las naciones gentiles, que somos nosotros. Entonces sabemos que Cristo vino a la cruz y su sacrificio fue para abrir ese camino directo hacia Dios. Y veamos en 1 Corintios 15 y verso 14. Nos dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Por qué es tan importante el reconocer y estudiar la resurrección de Jesucristo? Primero, para haber una resurrección tiene que haber una muerte. Esa muerte fue el sacrificio. Sabemos que no fue una cosa rápida, simple, fue una agonía. Por eso se habla del Calvario. Fue en donde su sangre ha sido derramada no en un instante, ha sido derramada por muchas horas, desde que le dieron los latigazos, desde que lo golpeaban, y etc. Fue una agonía hasta el momento que Él entrega su espíritu. Pero ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue su misión? Por el amor, solamente por amor es que se entregó. Él dio su vida por ti y por mí, por cada uno de aquellos que van a venir y que han venido antes y seguirán viniendo en el futuro a sus pies, a los pies de la cruz, reconociéndolo como Señor, como Salvador, el único Salvador, y hasta su nombre, Jesús, en hebreo es Yeshua. Yeshua significa Salvador, aquel que salva. Es una cosa grande que muchas comunidades, muchas congregaciones o muchos santos no entienden realmente lo que Él está ofreciendo a través de ese sacrificio. Dicen: sí, me salva de los pecados, yo sé que tengo la vida
eterna por la salvación de que te salvó, de ir al infierno. Pero eso no es todo. La salvación es un paquete, como siempre digo, un paquete grande en donde hay muchos privilegios para nosotros, los que estamos aquí en la tierra, los que le seguimos, los que queremos recibir de Él, los que le reconocemos como Señor, lo hemos hecho Señor de nuestras vidas, aquel que nos dirige, pero también estamos a sus pies para servirlo y llegar a otras almas para dar a conocer de Él, dar a conocer de su sacrificio, dar a conocer del Evangelio. Aleluya. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, nos dice aquí la palabra que sería todo en vano. Sería en vana nuestra esperanza, no tuviéramos esperanza de una vida eterna o de ser salvos sacados del infierno. Sabemos que si vamos a morir, nuestra alma y nuestro espíritu van a terminar la eternidad, van a pasarla en el infierno. Pero Jesús nos libra de eso, nos limpia de pecado. Y sabes, hermano, hermana, el pecado es el que produce el caos en tu vida. Es el que produce las enfermedades en tu vida. Es el que produce toda acción negativa, porque Dios nos ha ofrecido la vida en abundancia. Pero el pecado que entró en nosotros por el enemigo, en nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ha seguido por generaciones a través de la sangre de los genes humanos. Entonces, es el causante de todas las cosas malas que ocurren en este mundo, porque nuestros corazones, de todo ser que respira, de todo aquel que tiene sangre en su cuerpo, está bajo ese dominio, ese control de la maldad de nuestros corazones. Si no tuviéramos la esperanza de lo que nos ofrece Jesús en la cruz, entonces nuestra fe, ¿en dónde estaría? No tendríamos fe. Y nos dice la palabra que la fe es lo que va a complacer y agradar a Dios. Y nuestra fe tenemos que demostrarla. ¿Cómo? Casualmente confiando. Señor, yo confío en ti. Señor, yo entrego mis problemas a ti. Señor, yo sé que tú ya los solucionaste. Yo lo recibo en el nombre de Jesús, porque toda solución ya fue entregada en la cruz. Gloria a Dios. Entonces, el dominio del pecado ahora podemos quitarlo de nosotros. Ya no tiene dominio. Ya no tiene autoridad, porque Jesús lo venció y nos da su autoridad ahora. Si nosotros lo hacemos Señor de nuestras vidas, es Él el que tiene dominio sobre nosotros. Es Él el que reina en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Y nos da gozo en los corazones. Entonces, con su sacrificio, Él abrió el velo, abrió ese camino para que nosotros lleguemos hasta el mismo trono de Dios. Dios antes, en el tabernáculo, cuando le dice a Moisés que construye el tabernáculo, hay una división entre la zona donde Dios aparecía una vez al año y daba sus instrucciones para su pueblo. Había un velo, le llaman velo, y eran unas cortinas muy gruesas que dividían la zona del Santísimo con el lugar santo, que era la primera parte de este templo. Esa división era que nadie podía, ninguno de los sacerdotes, los levitas, podían entrar a la zona del Santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Esa división la quitó Jesús con su muerte, con su sacrificio. Cuando Él muere, este velo se rasga, esa cortina se rasga, se abre en dos, de arriba para abajo, demostrando que ahora ya está abierto el camino
para todo aquel que busca a Dios. Tienes la oportunidad de llegar al mismo trono de Dios, a la misma corte de Dios. Y Él escucha tu voz, tus oraciones y tus clamores. Nada está limitado. Él va a escuchar y a respondernos enseguida. Antes no teníamos manera de acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque aparte esa división era lo que mostraba el pacto del Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos un nuevo pacto, que es lo que hemos leído en Jeremías 31:31, que Él está haciendo cosa nueva para su pueblo. Y ahora entonces somos coherederos junto con Jesús. Estamos en su reino. No teníamos victoria sobre la muerte, ahora la tenemos. ¿Por qué? Por la cruz. Ese temor que nos invade a veces por diferentes situaciones, cosas que se levantan, súbitas, que no esperamos. Pero ahora Él nos da esa paz, nos da la esperanza y la salida, nos dice, en toda prueba, en toda situación incómoda, Él va a estar presente. Invitémoslo a nuestras situaciones. Cuando demos el último suspiro en esta vida, en esta tierra, vamos a dar el primer paso en la eternidad para la gloria de Dios. Eso es lo que Él nos ofrece. Entonces tenemos razón o no de gozarnos, tener ese gozo que Él mismo nos ofrece con su Santo Espíritu en nuestros corazones. ¿Por qué? Por la salvación que Él nos ofrece. Muchas veces lo que nuestros ojos miran hacen que nuestra fe cambie, nuestra mente cambie, porque hay cosas que a veces decimos, nunca me imaginé que pasaría tal cosa. Y te entra temor, te entran dudas, entra desesperación. Pero, ¿por qué entra todo esto? Porque nuestra reacción debería ser primero recordar la palabra que Dios nos habla. Pero no lo hacemos. Dejamos que los ojos y los sentidos físicos nos dominen y reaccionamos en lo material y no en la palabra de Dios, en sus promesas. Tenemos que recordar eso. En su palabra nos dice, no he visto justo desamparado. Recordemos que Él nunca nos va a dejar, no nos va a desamparar. En el Salmo 37 nos dice, no hay justo desamparado ni mendigando por pan. Quiere decir que Dios siempre, si es tu Padre, va a encargarse de ti, de tus provisiones. Te pondrá por cabeza y no por cola, solo por encima y no por debajo. Otra promesa del Deuteronomio. El llanto puede venir en la noche, pero el gozo sabemos que viene por la mañana. Recuerda que mayor es el que vive en ti que el que está en el mundo, y nada lo va a destruir aquel que tiene el Espíritu de Dios en él. Eres más que vencedor con Cristo Jesús. No Amén. Por ti, Amén. No por ti mismo. Nosotros no somos nada. Es Él que vive en ti si es que lo dejas obrar. Más que vencedores somos, porque Él ya dio esa conquista. ¿Eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, entonces estás enlistado con el Espíritu de Dios en ti. Estás enlistado en su ejército poderoso. ¿Y qué podemos decir? Entonces, no debes dudar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De Él es la batalla. No hay una sola batalla que Dios haya perdido, ni lo habrá. Todo es posible para aquel que cree. No hay nada imposible para Dios. Aleluya. Muchos
conocen de Jesús, hablan de Él, estudian de Él, aprenden de las Escrituras. Pero la pregunta es, ¿realmente has tenido ese encuentro con Él? ¿Realmente tienes la certeza 100% dentro de ti que Él está vivo, que Él existe, que es real? Solamente los que tienen la experiencia con Jesús resucitado es aquel que cambia por dentro y por fuera. Porque vas a caminar en un camino de convicción que nadie te va a hacer cambiar. Nadie, por más teoría, por más palabrería, por más incentivos que quieran hacerte cambiar, tú dices, yo he sido testigo y nadie me puede quitar esa experiencia. Eso es lo que nos hace llevar el Evangelio, seguir caminando hacia adelante con Él guiándonos, pisando sus pisadas, llevando su palabra con gozo, con alegría, con firmeza, con autoridad, porque Él está con nosotros, no por nosotros, como dije, nosotros no somos nada. Él nos necesita, Él obra a través de tu boca, de la mía, de tus piernas, de tus pies y los míos, de llevarnos a donde Él quiere que lleguemos. Solamente Él es el que puede hacer estos cambios, cambios en nuestra mente, cambios en nuestro corazón. Si pensamos, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, cuando era junto con los otros 11 discípulos, estaban día y noche con Jesús por 3 años y medio, siguiéndolo, trabajando con Él, para Él, aprendiendo de sus enseñanzas, viendo, siendo testigos de todo lo que Él hacía. ¿Qué carácter tenía Pedro? Pedro era impulsivo, era violento. Él rápidamente discutía y se levantaba. Acuérdense que cuando fueron a arrestar a Jesús, le cortó la oreja a uno de los siervos de uno de los sacerdotes. Pero, ¿y qué pasa cuando todos ven que Jesús es arrestado y luego es crucificado y enterrado? ¿Qué pasó con Pedro y los otros? Pedro fue el que dijo, me voy a pescar. Y regresó a su industria, a su trabajo que tenía antes que Jesús lo llamara como discípulo. Y los otros lo siguieron. Cada uno regresó a lo suyo. Sin embargo, cuando en una madrugada Jesús aparece, cuando ellos están pescando, y reconocen que en la orilla del mar de Galilea tienen ese encuentro. Pedro enseguida salió de la barca y corrió hacia él. Tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Ese encuentro, ¿qué hizo? Cambió. Ese Pedro que antes tenía el yo primero, su carácter, ahora no. Ahora se da cuenta el poder de la resurrección. Cambiaron sus palabras. Y el hecho es el que cuando da su discurso el día de Pentecostés ante el pueblo judío, 3,000 personas se convierten, porque fue lleno del Espíritu Santo y el poder del Evangelio se manifestaba. No por él, porque él dejó entonces trabajar el poder de Dios a través de él. Aleluya. Santiago es otro ejemplo. Santiago, durante el ministerio terrenal de Cristo, su hermano, lo negaba. Decía,
No, él no es porque la gente buscaba dónde está el Mesías, dónde está el ungido, dónde está por los milagros que hacía. Él decía, sí, Dios obra a través de él, pero él no creía que era el Mesías. Él no creía que era realmente el Salvador. Hasta después que resucita Jesús y tiene encuentro con él. Y Santiago escribe inclusive una epístola en el Nuevo Testamento. Y así como ellos, cuando Jesús se manifiesta, ahora, obviamente, está resucitado, pero vive en los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, nos dice. Él está vivo, porque en nuestro espíritu Él se manifiesta. Él nos habla. Él manifiesta su amor. Él responde las oraciones. Él rompe cadenas. Corta ataduras. Levanta muertos. Sana heridas. Enmienda corazones. Ayuda a todo aquel que lo llama y que lo necesita, que lo invita a su necesidad, a su vida. Él se hace presente. ¿Y saben por qué en las Escrituras no describen a un Jesús en lo físico? Casualmente porque no quiere que sean atraídos a lo físico, sino a lo que Él es realmente. Porque la palabra nos dice, Dios es espíritu. Y si son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son tres en uno, son espíritu. Y como tal, quiere manifestarse en tu espíritu, en tu interior, si es que tú le permites. El mensaje de aquella época de la iglesia primitiva, ¿cuál era su mensaje? Era simple. Sencillamente que ustedes vieron a Jesús que fue crucificado. Ustedes vieron que lo enterraron, que había muerto. Pero yo te digo, Él está vivo. Él vive. Ese simple mensaje cambió muchos corazones y muchas vidas. Y sigue cambiando hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que Él sostiene a aquel que declara su palabra. Y cuando declaramos su palabra, prodigios, señales, han de seguirla. ¿Quién da todo eso? Solamente el poder y la gracia y la misericordia de Dios, porque sabemos que sin señales la gente no va a creer. Pero cuando Él se manifiesta, Él cambia corazones, porque es su presencia lo que toca a cada uno de los que están presentes. Hace que los demonios tiemblen y que los santos se gocen. Entonces es el poder del evangelio, que es lo que nos dice el apóstol Pablo en Corintios. Cuando vemos en Joel, el libro de Joel, capítulo 2 y versos 28 y 29, y el profeta Joel, Dios está dándole esta profecía que viene también desde la cruz hasta el regreso de Jesús. Nos dice en el 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando de que van a haber profetas. ¿Por qué? Porque el espíritu, si antes en el Antiguo Testamento venía
y depositaba en el profeta el mensaje de Dios para quien correspondiera, ahora el Espíritu de Dios lo tenemos dentro. Y quiere decir que en cualquier momento se puede manifestar de acuerdo a la necesidad que tienes delante. Y profetizarán, dice, hijos y las hijas, y los ancianos van a soñar sueños y los jóvenes van a ver visiones. Sueños, visiones, el Señor sigue obrando de acuerdo al como Él quiere manifestarse en tu vida, darte a conocer lo que Él quiere darte a conocer. Y los siervos y las siervas, quiere decir que va a derramar su espíritu para todos, sin excepción. Él quiere entonces compartir individualmente en estos sueños y visiones lo que Él tiene planeado para la vida de cada uno. ¿No es hermoso y gozoso para todos tener un mensaje o tener una idea de lo que ha de venir en tu destino futuro? ¿Quién no quiere ese mensaje? Y es el gozo que Él nos da. Entonces, cuando Él se manifiesta, no solamente va a ser cuando estás durmiendo para darte sueños o visiones. Muchas veces estás en oración o estás aislado, ni siquiera en oración, y Él se manifiesta igualmente en visiones o pensamientos, o su palabra la recibes por dentro y es algo que no sabes cómo entró en ti, solamente que tienes la firmeza que entró, que conoces y que está y que es real, porque lo sabes porque lo sabes y no sabes ni cómo. Y ese es el testimonio que damos de Él para la gloria de Dios. Dios los bendiga.